은혜로운 찬양 감사합니다. 우리 각기 있는 현장에서 예배에 참여하는 모든 분들, 옆에 분들하고 Vamos a bendecir que está al lado de usted y que tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. La gloria postrera será mayor que la primera. Gracias por la alabanza y nos ha dado mucha gracia. Y es así. Solamente el Evangelio de Jesús es la respuesta de este mundo. Y que todas las personas vendrán ante Dios. Por eso el título del día de hoy es: vendrán todos a adorar delante de mí. Vendrán todos a adorar delante de mí. Y también gracias por la alabanza con este título también, que también han compartido. En 1918, en España, hubo la influencia y la gripe, que fueron infectados casi 5 millones. 5 millones fueron infectados. Y de lo que murieron fue como unos 1 millón de personas. Pero por esta gripe o la influencia de España, dice que hubo un cambio mundial por este mismo evento de esta gripe. Y también este corona-19, este virus, ahora mismo el problema, que ahora y después, y de lo que sucederá posteriormente, habrá un cambios grandes al final. Muchas personas lo ven de esa manera. Una gobernadora de un país de Alemania, de este corona de 19, es el segundo evento más grande que ha sucedido ahora mismo mundialmente. Y a través de este corona 19, anteriormente y antemano, y después posteriormente, habrán cambios grandes afectando nuestras vidas también. Muchas personas están diciendo eso. Pero yo viendo estas cosas, también en nuestra vida de fe, por este estándar que ahora tenemos por este corona 19, muchos cambios habrán ahora. También en parte del estilo de vida, pero también la iglesia y la vida de fe tendrán un cambio. Y nos enfrentaremos a ese tiempo sin poder impedirla. Y esos son los pensamientos que he tenido también. Claro, ahora mismo inmediatamente puede haber una crisis en la iglesia ahora. Si lo vemos de una manera, detalladamente, estamos en una temporada de que no tenemos que llegar a encontrarnos con alguien y todo es una manera negativa. Pero en la Biblia ya dice, y fue profetizada, que en los últimos tiempos, en Hebreos 10:25, dice, detestan para congregarse o unirse. Por eso el que ha escrito el libro de Hebreos dice, vemos que estos son los hábitos que no tienen ahora para congregarse juntos. Dice que en los últimos tiempos dice que no tendrán gozo para congregarse, en otras palabras, de unirse. Por ahora, si vas en los estudios y también cuando vas a los trabajos o los restaurantes, siempre son como mesas individuales. Y en Japón también hay como comer solo, siempre estar comiendo solo, tomas alcohol solo, juegas solo. Entonces, de acuerdo a este virus ahora mismo que está sucediendo, estamos llegando a un tiempo de egoísmo o de solamente de egocentrismo, ¿no? Y pienso que de verdad estamos llegando más a esta época. También la iglesia. Tenemos que dar culto, pero en vez de dar este culto, digamos, de ofrecer este culto, que solamente ahora estaremos de ver el culto en vez de ofrecer el culto. En vez de ofrecer el culto, llegaremos a un punto de solamente ver
ver un culto nada más. Y ahora todos están escuchando el mensaje a través del internet. Claro, es una herramienta muy importante proclamar la palabra, pero eso no es la respuesta. Tenemos que poder llegar a encontrarnos y congregarnos y entrar en culto y de verdad tener este contacto, ¿no? Pero el hombre es muy rápido de adaptarse a las cosas. Por eso las cosas que ven se acostumbran. Por eso ahora no es un culto para ofrecer, sino es un culto para ver nada más. Y en la parte de mi corazón tengo una preocupación de también esa parte. Y también habrá una crisis mundial en la iglesia también. Digamos que estarán desorientados, sin sentidos en el tiempo del culto. Pero en este tiempo así, más y más, donde ahora mismo todo está deteniéndose, en una época en que no podemos hacer muchas cosas, que tenemos que poner todo el todo en la palabra del pacto, un tiempo de concentrarnos ante Dios, que todas las cosas podemos salvar y restaurar esta fuerza para esta misma obra. Por eso 1 Corintios capítulo 5, 13. ¿Acaso no tenéis fe? Dice, probéis y también tenéis seguridad. Y también 1 Corintios 13, 3. Dice, ¿no tienes fe? Prueba. Y también confirma. Y también mira y de verdad desafía dentro de esto. En esta época tan difícil, de verdad estamos dentro de Cristo. Estamos aferrados solo al pacto de Cristo. Pero tenemos que estar dentro de esto, que la fe sea real. Y dentro de esta fe, que tenga la evidencia, que podamos restaurar la fuerza, que sea la oportunidad para renovar y restaurar todo esto. La fuerza de restaurar todas las cosas y avivar todas las cosas sea el tiempo para nosotros y oportunidad. Y estamos viendo el libro de Isaías a un largo tiempo ahora mismo en el culto. Y a veces pueden pensar que es como aburrido. Desde 2019, desde la primera semana, hemos seguido viendo el libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y solamente hablando de un capítulo podemos pasar un año. Pero cada semana compartiendo Isaías, van a decir, de nuevo soy Isaías. Tenemos tantos versículos y tantos libros de la Biblia, y hablan que de Cristo y el Evangelio, y ahí pueden pensar que ¿por qué de nuevo Isaías? Y ya creo que vamos a culminar con el libro de Isaías, y estoy orando. En el Nuevo Testamento, entrando ahora, y centrado a y queremos ver las obras de Dios en su palabra. Estoy orando y recibiendo la guía. Pero a través de este libro de Isaías, hace 2700 años atrás, esta palabra que fue escrita, nosotros que vivimos ahora en este tiempo, es exacto cómo se está cumpliendo. Por eso tenemos que aferrarnos como la palabra y el pacto. Y yo preparando la palabra me percato de esto. El libro de Isaías es el libro de profecía, 2700 años atrás. Pero siendo tan antiguo, es ahora mismo, en cada momento que nosotros vivimos, es tan exacto y la tenemos que llegar a aferrar. Y lo vemos acá que Dios es el que da este mensaje ante nosotros también. Si lo explicamos en completo la palabra de Dios de este libro de Isaías, que el pueblo de Israel que ha caído en gran desaliento, Dios los llama. Dios llama al pueblo de Israel que ha caído en gran desaliento. Si vamos a hablar en un término, Israel significa venga ante mí. Venga ante mí, venga a Dios. Dios siempre dice ven. Pero siempre vamos al otro camino. Entonces Dios siempre dice, ven a mí, pero no lo escuchamos y lo quitamos y lo ignoramos. Por eso el pueblo de Israel, en el libro de Isaías,
fueron cautivados por Babilonia, y ese fue el resultado de esto. Los creyentes, cuando están enfrente de Dios, tienen la fuerza de Dios. Aunque han fracasado, ¿cuándo recibirán la fuerza para levantarse? Cuando están enfrente de Dios. Ahí es que restauran esa fuerza perdida. Este día de hoy del culto no es cualquier culto. Puedes tener dificultades, puedes tener un fracaso, puedes tener muchas circunstancias, pero hoy, este tiempo, ahora mismo, sea estar enfrente de Dios y que sea ese culto. Especialmente el libro de Isaías capítulo 66 es las respuestas y también la oración sincera de Isaías. Y vemos acá que esta nueva esperanza grande, y lo vemos a través de la palabra, dice: mi pueblo estaba en contra mío y ahora tendrá dificultades. Pero entre esas dificultades, pues la obra de Dios nunca se detendrá. Y eso lo vemos en el capítulo 66. Y la obra del Evangelio jamás se debilitará. Y la gloria de Dios nunca caerá al piso. Y eso es lo que habla el libro de capítulo 16 de Isaías. Estamos en esta época de desastre. Estamos muy en dificultades ahora. Y a través de esto, seguramente, ¿acaso la gloria de Dios se caerá? ¿Acaso el Evangelio será detenida? Podemos tener preocupaciones, podemos pensar así. Pero esos son nuestros pensamientos. A través del libro de capítulo 66 de Isaías, aunque hay tantas dificultades, dice: la gloria de Dios y de proclamar del Evangelio nunca se detendrá. Y eso es lo que nos da como mensaje. Por él dice: muchas naciones y lenguas diferentes vendrán y verán mi gloria. Como hubo esta profecía, por eso nosotros estamos en este lugar sentados. ¿Es amén? Porque tuvo esta profecía, por eso estamos sentados aquí escuchando la palabra. Por eso lo más importante de la profecía de Mesías, ¿dónde está? Está en el libro de Isaías. Esta profecía del Mesías. Por eso el Antiguo Testamento de la Biblia lo vemos acá, que es el libro del Evangelio, el libro de Isaías. Y lo vemos en la lectura bíblica. Dice que Él será la luz para los gentiles, para todas las naciones. Lo vimos la semana pasada, en el versículo 18-19. Porque yo conozco sus obras y su pensamiento. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. En el versículo 19, ¿qué dice? Dice en el medio: las cosas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Es a través de Jesucristo, los gentiles, esa luz será resplandecida, y esto está profetizada ya. Y dice en la Biblia, si lo vemos en la lectura bíblica, no solamente a los judíos, sino que toda carne, toda humanidad vendrán a adorar delante de mí. Todos vendrán a adorar delante de mí. Miren este corazón de Dios de cuidar del pueblo de Israel hasta el final. Hasta las personas que no conocieron, no oyeron de mí, dice: ellos vendrán ante mí y publicarán mi gloria. Esto es el evangelismo, las misiones y la misión mundial, la promesa. Que todos vendrán a adorar delante de mí. Está hablando del evangelismo, las misiones y la misión mundial. Por eso nosotros estamos en esta bendición y tenemos que estar en esta bendición de la evangelización y misiones. ¿Y dónde está esta bendición? Dentro del culto. ¿Y dónde está esta fuerza importante? A través de la iglesia vienen todas estas bendiciones. Y Satanás, siempre para hacer todo lo posible, hace que no tengas la bendición mundial.
que el pueblo y el siervo de Dios no reconozca este evangelio y no conoce el culto y hace escapar del evangelismo y las misiones. Por eso tenemos que restaurar el verdadero culto, el verdadero evangelismo. Y lo llegamos a compartir la semana pasada, que cuando llegamos a dar culto de nuevo, vengamos a la iglesia, que la vida llena en Jesucristo, la iglesia, y la gracia en Jesucristo, que sea abundante también, y el poder de Jesucristo se esté abundante en nuestra iglesia, y lo hablamos la semana pasada. Y hoy, ahora conectando esto, tenemos que ahora restaurar las verdaderas bendiciones y atraer con estas bendiciones verdaderas y fuerza. Tenemos que restaurar y disfrutar de la organización mundial. Pero en Salmos capítulo 120 dice que pide paz para Jerusalén, y los que aman a Jerusalén dice que prosperará. Este Jerusalén está hablando de la iglesia. Si hablas de esta iglesia, que la paz haya en la iglesia. En otras palabras, los que aman a Jerusalén, dice, amarán y tendrán prosperación. Y tendrán bendición de toda prosperación. Tenemos que orar por la iglesia, en otras palabras, para restaurar esa fuerza en la iglesia. Entonces, todas las naciones, todas las personas tienen que venir a adorar delante de Dios y disfrutar de esta bendición. ¿Qué tenemos que restaurar como iglesia? La iglesia personal, en otras palabras. La iglesia personal. En otras palabras, todos los creyentes donde están, tienen que levantar el altar de la oración. Ahora mismo, estamos en este horario que Dios está dándonos esta palabra. No podemos salir a la iglesia ahora mismo, pero en cada campo, en todos los creyentes de la iglesia de Hana, tienen que estar en ese tiempo de levantar este altar de la oración como iglesia personal, como iglesia propia. Tú como iglesia. Porque cada persona tenemos que llegar a salvar ciertamente, ¿no? Por eso tenemos que tener esta bendición de la iglesia como iglesias que somos nosotros. Abraham, a donde iba, levantó el altar. Y levantó este altar. Y en el Génesis capítulo 17, 1 al 11, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Le cambia el nombre. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber otro nombre al que Dios me llame, en otras palabras. Hay que levantar ese altar, esa conexión, esa relación que tú tienes con Dios. Ese llamado que tiene Dios para ti cuando te llama. Hay que levantar ese altar con esa relación. Eso es lo que tenemos que restaurar como nosotros que somos iglesia. Y vemos acá el hijo de Abraham que era Isaac. Isaac es muy importante, vemos, de lo que representaba del agua que él llegaba, el pozo que él tenía, ¿no? Pero vemos acá donde iba, él levantaba el altar. Y siempre se peleaban por el pozo de agua. Pero Isaac, cuando él llegó a cavar el pozo de su padre Abraham, cada vez que cavaba le daba más pozo de agua, agua y agua. Era fuente de aguas de vida. En otras palabras, que llegó a levitificar el altar significa ese pozo que Abraham tuvo, a Isaac también la tuvo por edificar de este altar de oración. Y tuvo la bendición de este pozo, en otras palabras, fuentes de aguas vivas. Y también tuvo a Isaac el altar de oración, igual que su padre. En el 26, en el 25, Isaac llegó a levantar el altar para Jehová y ahí hizo el tabernáculo y ahí vivió. Levantó esta ofrenda y levantó el nombre de Jehová y ahí tuvo la tienda o el tabernáculo. Por eso todos los que trabajan y los obreros y los que tienen empresas trabajan por sus obras, por su empresa. Pero Isaac levantó el altar primero y llamó el nombre de Jehová primero. En Génesis capítulo 26, 26 al 29, el evangelismo tomó lugar en su vida.
Vemos acá que la pelea de Abimelech y la guerra que él tuvo, dice, vamos a estar junto contigo, queremos estar contigo, dice, porque tú eres bendecido, hemos visto que Jehová Dios está junto contigo. En otra palabra, él no quiso evangelizar, pero vino Abimelech y le dijo, vamos a estar unidos, porque he visto cómo Dios está junto contigo, Jehová Dios. ¿Y quién es el hijo de Isaac, que era Jacob? Dios bendijo a Jacob también. ¿Cuál fue el punto de cambio más grande de la vida de Jacob? Fueron dos eventos importantes. ¿Cuál fue la primera? Sí, engañó a Esaú y a su padre y no pudo estar en la casa. Por eso se llevó este aceite y también una vara. Eso lo vemos en el capítulo 28. Y en Bersebea, él estaba, y era la noche, y se quedó dormido y agarró una piedra como una almohada y se quedó dormido. Pero Dios se le aparece en el sueño de Jacob y habían escaleras que venían del cielo hasta la tierra y ángeles subían y bajaban. Y vio esta gran obra de Dios. Y Jacob se levantó y se asustó y dijo, esta es la puerta de Dios y también lo que Dios ha puesto. Y esa piedra que él tenía como almohada, él llega a derramar este aceite sobre esta roca y edifica un altar. En ese tiempo de soledad, en ese desierto, es crisis de toda crisis. Pero se encontró con este evento que Dios le muestra y levantó este altar, Jacob, reconociéndolo. ¿Qué hizo Dios? Jacob, que escapaba, y también estaba solamente como un sirviente de su suegro, pero al final de todo hubo la gran bendición en su vida. Y lo vemos acá. Y también después se encuentra con el hermano Esaú. Pero vemos en Génesis capítulo 32, antes de que se encontrara, que antes de salir con su familia de Labán, para salir de su casa de Labán, pero vemos en el 33, Esaú estaba tan enojado y estaba trayendo un ejército para atrapar a Jacob. Pero dice que en Jacob, en Génesis capítulo 32, Jacob empieza a orar. En Peniel, en otras palabras. Dice que el tendón que se contrajo y le dice que le encaje del muslo. Y Dios le dijo, ¿qué deseas que yo te dé? Y Jacob dijo, deme la bendición. Dios, dame tu bendición. Dios, dame tu bendición, dijo así. Y Dios le cambia el nombre de Jacob. Jacob, ya no te llamas Jacob, sino os llamáis Israel. Jacob significa que ha agarrado digamos que el talón de alguien. ¿Pero qué significa Israel? Que ha ganado junto a la batalla con Dios. La batalla ha ganado. Que está ganando la batalla continua. Y esta es la bendición que Dios le dio a Jacob, que edificó el altar. Dios le cambió el nombre a Israel. Y a través de ese nombre de Israel se levantó esas 12 tribus. Y a través de ese nombre llegó a tener el verdadero triunfo, vemos. Y creo que eso es lo que vemos en la palabra de Dios, como nos muestra, ¿no? Nosotros hemos tenido el nombre de Cristo que podemos ganar, sobre todo. Israel que ganó la batalla. Es que Dios nos ha dado la bendición de verdad para tener la victoria en nombre de Él. Estamos en ese lugar, en cualquier situación, en cada situación podemos triunfar en esa bendición. Y en el capítulo 41, 38.
Faraón incrédulo le dijo a José enfrente, dijo, dice, nunca he visto a nadie, ¿acaso otro nombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu de Dios está en él. Lo vemos en la lectura original. Por eso la bendición que Dios le ha dado a los que se aferran a esto es la bendición de las misiones. Tal vez no podemos reunir acá, orar y también dar culto, pero en sus casas ahora mismo, en su tiempo de oración personal, en edificar su altar personal, Abraham, Isaac y Jacob, José, tuvieron estas bendiciones y espero que nosotros también tengamos las mismas bendiciones. Nosotros en el tiempo de la oración personal y también de edificar el altar tenemos que aferrarnos a la palabra y orar y meditar. Sabemos que la meditación trascendental es totalmente diferente. La meditación trascendental es buscar el yo, en otras palabras. Pero nosotros, aunque tratemos de tener esta búsqueda del yo, al final es Génesis 3. Más busques y busques, la conclusión es Génesis 3. Pero no es meditación trascendental, sino es aferrarnos a la palabra. Y si entramos profundamente a la palabra y entramos 24 horas, entonces entraremos en el pacto absoluto de Dios. Entonces, si entramos en la concentración y profundamente en la palabra, las tinieblas son de derrumbarse, Satanás son de arrodillarse. Esta autoridad y poder se restaura. Si no tenemos esta fuerza espiritual, siempre como que las cosas no funcionan, aunque hagas algo. Si no tenemos fuerza espiritual, siempre estaremos en siempre incomodidades y siempre quejas. Tenemos que tener fuerza y que de verdad espiritual que pueda llegar a arrodillar a Satanás por este evangelio, pero es que muy poco lo tenemos, pero tenemos que restaurar esta fuerza primera. Por eso la iglesia, tenemos que restaurar como iglesia primero. Segundo, para recibir las bendiciones de la respuesta de la evangelización mundial, tenemos que restaurar la iglesia del campo. La iglesia primitiva era iglesia del campo, ¿no? O esparcida. Si vemos la iglesia primitiva, cómo estos restauraron la iglesia del campo, ¿por qué tenemos que restaurar esto? Porque en el campo hay muchos derrumbados. Por eso, la iglesia del campo tenemos que nosotros restaurar. No solamente reunirse el día de descanso nada más, todos los días tenemos que reunirnos en nuestros campos. No solamente se tiene que mover los sumos sacerdotes, todos los creyentes tienen que levantarse. No solamente reunirse en el templo, sino que tenemos que entrar en el campo. No solamente escuchar de las palabras de la muerte. En otras palabras, los fariseos, los judíos hablaron de legalismo, tradiciones. No, tenemos que escuchar cosas de muerte. Tenemos que escuchar de la palabra viviente. Nosotros, digamos que enfatizamos, del día de descanso, tabernáculo, digamos que el legalismo, tradiciones. Esto es lo que tenían los fariseos. Pero la iglesia primitiva tenía el misterio de tener la victoria. Y también la batalla espiritual, que tenía la reunión de todos los días, no solamente el día de descanso, no solamente en los templos, en las casas. No palabras de muerte, sino palabras de vida. Por eso, aunque eran muy inteligentes los fariseos y leían tan bien todas las cosas, no pudieron detener la obra de lo que sucedió con la iglesia primitiva. Por eso rápidamente tenemos que restaurar la iglesia del campo. La iglesia primitiva tuvieron esta respuesta, pero ahora mismo la iglesia del campo lo hemos dejado escapar. La iglesia primitiva tuvieron esta respuesta. Pero, ¿qué pasó? Las iglesias han dejado escapar esta iglesia del campo. En otra palabra, la iglesia ha olvidado el poder y la vida dentro de este evangelio. Sí, se reúnen en la iglesia,
pero vienen con muchas cicatrices y también están atrapados por el pasado y no pueden salir de eso. Y a través de sus problemas personales no pueden salir y siempre están ahí merodeando, en otras palabras, vagando. Entonces, ¿por qué vienen a la iglesia y pelean por posiciones? ¿Por qué hablan de posiciones? ¿Por qué siempre estamos haciendo tanto esfuerzo en la iglesia? Si tienen la conclusión del Evangelio, no tiene que haber un interés ahí, ¿no? Pero siempre estoy ansioso en mi corazón. Y creo que de verdad hacer un esfuerzo sin tener la conclusión del Evangelio. Es muy diferente a que tengas la conclusión dentro del Evangelio y tener tu servir, ¿no? Pero la mayoría, muchos han dejado escapar la bendición de la iglesia del campo, como han dejado escapar la vida y el poder. Por eso todos están caídos en el problema de sus cicatrices del pasado. Y la iglesia pelean de posiciones siempre. Y la iglesia también, sí, se esfuerza, pero más se esfuerzan, más caen en conflictos. Ustedes saben el problema de Shincheonji. Ahora mismo todo el mundo lo están viendo, pero no es el problema de Shincheonji. La iglesia, como no ha dejado la respuesta verdadera y como no lo creen, por eso Shincheonji son de caer en eso. Y Satanás los engaña de una vez. Tenemos que darnos cuenta de ver que muchas personas van a la iglesia, muchos, pero no conocen el poder de la vida dentro de este evangelio y están perdidos vagando. Por eso hay muchos herejes levantándose. Por eso, estos herejes que hacen, engañan y tientan a los que están inseguros. Por eso, la iglesia primitiva, tenemos que restaurar esa iglesia del campo. Ese paso, ese camino que tomó la iglesia primitiva, ese campo que ellos tomaron, tenemos que tenerlo también. La iglesia primitiva tuvieron este altar del Espíritu Santo. Edificar el altar del Espíritu Santo, en otras palabras. Lo vemos en Hechos 1. Es que no te vayáis de Jerusalén. Permaneced en Jerusalén y esperéis de la promesa de mi Padre. Dijo así. ¿Qué fue la promesa de eso? Dentro de un pocos días serás bautizado por el Espíritu Santo. Y se aferraron a esa promesa. Y la iglesia primitiva, de verdad, de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, 14, vemos unánimes en oración. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa respuesta? Hechos capítulo 2, 1, 47. Vino obra del Espíritu Santo como ráfaga de viento y fuego, que en todo restauró. Pues el camino que tomó la iglesia primitiva es que edificaron altar del Espíritu Santo y salieron en esta obra del Espíritu Santo. Ustedes en nuestra iglesia, tenemos que tomar ese camino, seguir la obra de la guía del Espíritu Santo. Por eso el bautizo de la iglesia primitiva de este Espíritu Santo es vivir dentro de esto. Morir en el Espíritu Santo. Tengo que morir para que para que el Espíritu Santo pueda obrar. Pero vamos a Jerusalén, Judea, Samaria, y esparcido a todas las naciones y fueron proclamado el Evangelio. Y como obró el Evangelio, llegó hasta Europa y entró a Europa y hasta Estados Unidos y ha entrado a Corea y ahora ustedes y yo estamos en esa línea de verdad de la evangelización mundial. Y ahora nosotros entraremos a las 237 naciones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. Y la obra del Espíritu Santo, en la última época de las iglesias, que Dios permite esta obra. Y como se fue proclamado este evangelio, ¿qué sucedió en ese movimiento? Muchos herejes, muchas religiones extrañas y religiones se levantaron también al mismo tiempo. Por eso en el último tiempo dice, hubo una confusión espiritual, un desorden espiritual, una confusión espiritual. Pero todas las personas que no han podido escuchar el Evangelio para llegar a llenar su vacío espiritual entran en religiones, muchas herejías y muchas otras cosas. Y habrá estos efectos secundarios en la vida de fe. Y estamos viéndolo ahora mismo, ¿no? Y esto será más grave al final.
El hombre es un ser espiritual, sin duda. Con las cosas físicas tú no puedes ser satisfecho. Con pan no puedes ser satisfecho. Para llenar ese vacío espiritual tienes que aferrarte a algo siempre. Como no es certificado el evangelio ante ellos, ellos caerán ¿en qué? En los herejes, en religiones extrañas y también cosas muy insensatas. Y habrá un efecto secundario en la vida y en la parte espiritual. Muchos morirán espiritualmente. Veamos la historia de la iglesia. Miren cómo han transcurrido, como lo ha visto, ¿no? Ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué preparación tenemos que tener para la iglesia? Para restaurar la iglesia del campo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a prepararlos como élites del evangelio a nuestros remanentes desde pequeño. No solamente hablar, remanente, futuras generaciones. Sin duda vendrán los desastres en el futuro. Para detener ese desastre desde ahora tenemos que prepararlos dentro del evangelio. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el movimiento remanente, ¿no? Lo que estoy muy agradecido por sus oraciones, nuestra iglesia, estamos preparándonos en esta parte. En nuestra iglesia ahora mismo, la iglesia de cumbre de remanente, debajo de esto, está la escuela de sabiduría y también está la iglesia de la escuela de Hana, de cumbre. En la escuela de cumbre de Hana, que desde pequeño queremos prepararlos dentro del evangelio, armarlos con el evangelio y ser élite del evangelio. Y este mes que viene queremos comenzar. Y los que estamos agradecidos es que por el corona no podemos dar culto, digamos, pero ya estamos preparados. Enfrente de nuestro edificio, los que están orando y hermosamente se están preparando todas las cosas. Ya está ya todo puesto. Ya entró las cosas necesarias. Ya los cuartos de aulas ya están preparados también. No solamente lo preparamos por así nada más. Es que con el tiempo que transcurre, vendrá un tiempo de gran confusión. Y habrá muchas dificultades y problemas espirituales. Es que tenemos que levantar a estas personas importantes desde pequeño, a esos remanentes, para que puedan levantar y detener los desastres. Esa es la iglesia del campo. Tenemos que aferrarnos como una oración muy importante. Nosotros tenemos que restaurar la iglesia personal, la iglesia del campo. Y le bendigo en nombre de Jesucristo que sea para esto. La última tercera parte. Ustedes, la época de esta crisis y que pueda detener este desastre, tenemos que tener esta restauración del culto de la iglesia congregada. Las iglesias congregadas, en otras palabras, en el campo o personalmente. En nuestro caso, personalmente, levantar este altar. Si levantamos la bandera de Cristo, ¿y cuál es la respuesta que viene automáticamente? Las iglesias regionales y las iglesias de verdad de esta bendición serán firmes, serán alertas, en alerta siempre, atentos. Como nosotros que somos cuerpo de esta iglesia. Y ahora Cristo que está sobre nosotros y se levantan estos cultos firmes. En el culto como persona, culto del campo también. Y la iglesia del campo y la iglesia como persona también. Y se levantarán firmemente estas iglesias. Recuerden dos cosas siempre. Sí, nos faltan muchas cosas, no importa la verdad. Es suficiente estar en Cristo. Y algo más. Puedes decidir algo incorrectamente. Sí, puedes caer en incompetencia. Y hay veces, viéndote a ti mismo, puedes pensar que lo básico ni siquiera está en mi vida. Pero no importa. ¿Por qué? Porque aún Dios está junto y estará junto con nosotros y fue prometido. Por eso, aunque nosotros estamos estamos en una situación que no tenemos nada, pero Dios nos ha llamado como creyentes de la iglesia de Hana. Es muy importante eso, que lo más importante que en cada paso, en cada lugar que estamos nosotros, las tinieblas son quebrantadas. Satanás son arrodilladas. Satanás caerá en sus rodillas y Dios nos dará la bendición. En cada época, miren todos los que adoran ídolos. Los que crean estos templos de idolatrías,
Y todos ellos recobraron fuerza para construir estos templos. Todos los reyes, de presidentes, para poner sus nombres eternamente, ponen esta inversión en ídolos. Y entonces, ¿qué hace? Hay que todos caigan en engaño de esto. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros, en otras palabras? ¿Qué es lo que nos pide la iglesia, a Dios, a la iglesia de Hana? Que la iglesia de Hana que gane sobre esos templos idólatras. Que de verdad que sea un templo santo ante Dios correcto. Que las 237 naciones puedan venir. Que muchos discípulos, muchos importantes personas puedan venir a entrenar y ser comisionados. O sea, esta iglesia de Hana tiene que ser. Y hoy el título dice que toda nación vendrán a adorar ante Dios. Es porque se aferren a esto como el pacto. Que todas las naciones vendrán ante el Señor. Vamos a concluir la palabra. Todos los creyentes de nuestra iglesia, desde ahora, tenga la fuerza espiritual. Tenemos esta fuerza que es dada por el Dios triuno. Nuestro respaldo es el reino de Dios. Ya. Tienes que tener la fuerza de recibir la fuerza espiritual, pero no es muy difícil. Sí, lo hago bien, pero después lo hago, después no lo hago, pero está bien. Si hasta ayer no pudiste, hoy comienza de nuevo. Hoy puedes comenzar. Satanás siempre quiere que dejes escapar el día de hoy. Si de verdad tomas tu decisión en esto, entonces Dios obrará. Entonces, que entremos en la oración profunda. Y que podamos entrar en la meditación profunda que cambia nuestra vida. Entonces, todos los que estaba sellado en mi vida, cambia. Antes no cambiaba. Pero cuando me aferro a la palabra y entro en la oración, y cuando entro en esta oración profunda que cambia nuestra vida, sin yo darme cuenta, todo empieza a cambiar. Y un día estamos en esa cumbre espiritual. Faraón se arrodilló ante José. Esa respuesta de la cumbre espiritual. Dios desea darnos esta respuesta. Es porque esta semana en todos los campos que estemos nosotros, cada persona se está derrumbando ahora mismo. Tengamos la oración personal para salvar a cada persona. Que tenga el triunfo. Que el campo ahora mismo, Satanás, está orando con sus sectas y herejes. Tenemos que restaurar la iglesia del campo. Y también como nosotros como iglesia. Y también como nosotros como congregación. Que tenemos que tener la pelea de verdad. Que toda nación vendrá ante mí y dará culto ante mí. Espero que esta semana sea también de gran bendición y que lo puedan experimentar. Vamos a orar. Dentro de las circunstancias, dificultades, no digamos que es difícil solamente. Que sea un tiempo de tener un comienzo correcto. Que de verdad se restaure la iglesia personal, nosotros como iglesia, y que la iglesia del campo se llegue a restaurarse, esta iglesia de unirse solamente con el Evangelio. Que toda la iglesia de Hana sea para de prepararse y disfrutar de esta bendición. Y que restauremos esta bendición dentro de esta semana. Esperamos que podamos orar por eso también. También, ten misericordia en este país de Sur Corea. Sánalo. Pon tu mano en nuestro país y también levanta a todos los obreros tuyos y también todos los que están sirviendo como oficiales públicos, que puedan temer ante Dios. Y que es un tiempo muy importante también
Dios, ten tu control, ten tu interés. Que se levanten esos hombres de Dios. Y que de verdad la bendición es de Dios restauren en él. Y a través de este corona-19, muchos creyentes tienen dificultades ahora mismo. Físicamente, mentalmente y también espiritualmente también tienen dificultades. Dale la sanidad. Restáuralos. Y todos los doctores, todos los que están, los enfermeros, todos los que están de verdad devocionándose en todos los campos ahora mismo, no solamente los que están con dificultad del virus, que sea un tiempo de verdad para cada uno, para restaurar la importancia de la iglesia y de conocer de verdad la importancia de este tiempo personal, el culto personal. Todos los misioneros que están a lo largo de todo el mundo, dale la llenura del Espíritu Santo, dale las bendiciones y del discípulo para salvar a 237 naciones. Y todos los que están ahora mismo en dificultades, que nunca caigan sin fuerza, dale la fuerza espiritual. Que todos los creyentes puedan triunfar con la fe. Que sea una bendición para ellos. Vamos a orar todos con una voz. 전능하신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 감사함을 드립니다. 오늘도 사랑하는 주의 종들이 이 자리에 또 밖에 있는 현장에서 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 기도하며 주께 나아갈 수 있도록 축복하여 주심을 감사함을 드립니다. 특별히 귀한 교회가 또 우리 모든 성도들이 여러 가운데서 어려운 것이 아니라 이것을 오히려 하나님의 계획을 붙잡는 귀한 시간들 되게 역사하여 주옵시고 하나님께서 귀한 교회를 바르게 회복시켜 나가시는 귀한 축복된 싸움으로 붙잡을 수 있는 그러한 시간들에게 역사하여 주옵소서. 우리가 아무것도 할 수 없을 때에 모든 것이 멈추었을 것 같은 그런 시간들이지만 그러나 하나님이여 이때부터 제대로 하나님의 역사를 위해서 준비할 시간들이 주시고 이 약속 붙잡음으로 말미암아 위기 속에서도 하나님 중요한 축복되는 응답을 볼 수 있는 하나님 중요한 계획들을 발견하는 축복의 시간들 되게 역사해 주길 원합니다. 오직 그리스도 생명, 그리스도 안에 있는 은혜, 그리스도 안에 있는 능력으로 충만하고 가득 차고 넘치는 귀한 축복이 되었습니다. 우리 귀한 시간을 우리 개인의 교회와 현장 교회와 정말 못된 교회를 회복하는 귀한 시간이 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 이 땅과 이 민족을 공개해 주시고 전 세계 현장을 부탁히 여겨주시고 특별히 무엇보다도 정말로 복음 전하는 귀한 민족으로 선받을 수 있도록 도와주시고 또한 아버지로 그의 이름으로 말며 어렵다하는 모든 분들에게 주께서 위로하시고 치유하시고 회복시켜 주옵소서. 또 이에 앞서 모든 자들에게 하나님 힘과 용기를 다하여 주시고 특별히 이러한 사건을 통해서 다시 한번 우리 모든 교회들이 본질로 돌아가며 하나님의 음성을 듣는 복된 시간들에게 역사하여 주옵소서. 모든 순교 현장의 순교 분들이 다쳐지지 않도록 도와주시고 또 많은 제자들이 일어나게 하여 주시고 어려움 당하는 모든 또 이들의 축복 가운데 있는 자들도 주의 성령의 충만한 가운데 임마누엘 속에서 이루어지는 증거가 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님이여 Dios, tú has preparado estas respuestas preciosas, importantes, y ese es el tiempo ahora mismo, que no olvidemos de esta fe, que tomamos esto como una oportunidad para salvar y de verdad restaurar la fuerza espiritual. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.